Listo, entonces vamos a empezar con un tema nuevo. Ese tema nuevo es la oración. ¿Listo? ¿Qué sabemos de la oración? Cuéntenme qué sabemos. ¿Qué es una oración? Que está diciendo Una oración es cuando se está ejecutando una acción. ¿Listo? ¿Qué más sabemos de la oración? Que es corta. Que es corta. ¿Qué más sabemos? que tiene una estructura. Que tiene una estructura. Muy bien, Sebastián. Listo. Entonces decimos que una oración, oído. Yo les voy a dar la definición y ustedes la van a poner allá en su cuaderno. Ponen como título la oración y van a escuchar mi definición y ustedes la van a poner allá. ¿Listo? Es un conjunto de palabras que junticas expresan una coherencia completa, tienen sentido, ¿listo? Entonces, siempre decimos que las oraciones empiezan con mayúscula y terminan con punto, ¿listo? Las oraciones están compuestas por dos elementos, sujeto y predicado. Entonces, yo siempre les hago el ejemplo con un marcador. Entonces, este marcador completico es la oración. ¿Sí? Es el conjunto de palabras que expresan un sentido, un enunciado completo. ¿Listo? Ahora, esa oración está dividida en dos partecitas, en sujeto y en predicado. ¿Sí? Es decir, que no hay palabritas que nos vayan a quedar sueltas. Todas las palabras que componen la oración están divididas o en el sujeto o en el predicado. ¿Listo? Bien, entonces pongan por favor allá la definición. La oración es un conjunto de palabras con sentido, empieza en mayúscula, termina en punto y está dividida en dos partes, en sujeto y en predicado. Es un conjunto de palabras que tienen sentido completo, empiezan con mayúscula, terminan con un punto y la oración a su vez se divide en dos partes, en sujeto y en predicado. Sara me dijiste profe, que tú dijiste que la oración se divide en dos partes. En sujeto y en predicado. Ah, ok. Cuando nosotros decimos que toda la oración, o sea, toda la oración completica está dividida en dos partes y que todas las palabras deben estar en alguna de estas dos partes, es en sujeto y en predicado. ¿Yo cómo hago para poder encontrar el sujeto? Entonces yo lo que hago es, primero, en una oración, identificar el verbo. Entonces, de la primera oración, el perro está acostado en el sofá. ¿Cuál es el verbo, chicos? ¿Acostado? Acostado. Está acostado, es un verbo compuesto, está acostado, ¿listo? Entonces yo la pregunta que tengo que hacer es, ¿quién está acostado? El perro. El perro. Listo. Y esa será mi sujeto. Ya, el perro. Ahora sí, para yo saber cuál es el predicado, tengo que preguntar es, ¿qué está haciendo el perro? Está acostado en el sofá. Ajá, y el predicado también empieza desde el verbo y termina hasta el final. Es decir, chicos, que lo que les acabo de decir, la oración completica está dividida en dos partes, sujeto y predicado. Yo no puedo, y por favor espero que esto les quede hoy súper claro, yo no puedo dejar ningún elemento por fuera, ¿sí? Este es el sujeto y este es el predicado. No hay palabras que me queden sueltas por ahí, ¿listo? Ahora, tanto el sujeto como el predicado tienen un elemento, una palabra que es muy importante. A esa palabra se le llama núcleo. Entonces, en el caso del sujeto, el núcleo, en el caso del sujeto, o sea, en el perro, el núcleo siempre va a ser el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo del perro? En el sujeto, ¿cuál creen ustedes que es el sustantivo? ¿Él o perro? ¿Perro? Perro. Porque este sería el núcleo. Porque él es un artículo, no un sustantivo. ¿Listo? Y ahora, en el predicado, el núcleo, oído a esto, siempre, siempre, siempre va a ser el verbo. Es decir, que ¿cuál es el núcleo de este predicado, chicos? ¿Acostado? ¿Acostado? Dijimos que era un verbo compuesto porque tenía dos acciones. ¿Está acostado? Ajá, está acostado. Este sería el núcleo. ¿Listo? Bien, vamos a hacerlo con la siguiente oración. Entonces, para encontrar el sujeto,
Primero encontramos el verbo. ¿Cuál es el verbo de los estudiantes salen al receso a las 10 a.m.? ¿Cuál es el verbo? Salen. Salen Listo. ¿Quiénes salen? los estudiantes. O sea que ese es mi sujeto. Los ¿Cierto? estudiantes. Los estudiantes serán mi sujeto. ¿Y cuál es el predicado? Salen al receso de las 10 a.m. Muy bien, muy bien, chicos. Ahora, espérenme, que es que me toca ir cambiando acá para escribir. Entonces ya dijimos que este es el sujeto, este es el predicado. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Estudiantes. Los estudiantes. No, solo estudiantes. Acuérdense que solo es el sustantivo. En este caso es estudiantes. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Salen al receso. No, solo el verbo. Salen, solo el verbo, ¿listo? Ahí no les voy, bueno, ahí les pongo una N pequeñita para que no se van a confundir. ¿Listos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. ¿No? Listo, entonces, bueno, ya tienen en el cuaderno el título de la oración, la definición, que se divide en sujeto y predicado. Copien esos dos ejemplos que yo les hice y ustedes solitos me van a hacer la de los buenos sentimientos y el televisor negro. Cuando ya tengan hecha la oración con sujeto, predicado, núcleo y núcleo de las dos oraciones que están sin resolver, le toman una foto con su celular y me las envían a mi celular por WhatsApp. Acuérdense, para encontrar el sujeto, pues primero lo que hacemos es encontrar el verbo y decir quién y luego qué está haciendo. El núcleo del sujeto es solamente el sustantivo, solo el sustantivo. Si yo digo el perro café, el sustantivo es perro, porque café es un adjetivo. Sujeto de la oración de los buenos sentimientos perduran en el tiempo. Sujeto. Los buenos sentimientos. Los buenos sentimientos. Predicado. Y el predicado perduran en el tiempo. Perduran en el tiempo. Núcleo del sujeto, Andrés. Sentimientos. Solo sentimientos. Chicos, pónganme acá Sí. mucho cuidado. ¿Por qué solo sentimientos? Porque decimos que es el sustantivo. Los es un artículo. Buenos es un adjetivo y sentimientos es un sustantivo. O sea que solamente sentimientos es el núcleo. ¿Listo? Andrés, ¿y del predicado cuál es el núcleo? Perduran. Perduran. Solamente el verbo, mis amores, solo el verbo es el núcleo, ¿listo? Solo el verbo, solo el verbo, solo el verbo. ¿Listo? Entonces, aquí sujeto y predicado acá este lado. Listo. Revisen, por favor, allá la que ustedes hicieron. De la oración, el televisor negro está sobre la mesa. ¿Cuál es el sustantivo? Perdón, el sujeto, perdón. Profe, ¿sería televisor negro? El televisor negro, muy bien. ¿Cuál es el predicado? Está sobre la mesa. Está sobre la mesa. Perfecto. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Televisor? ¿Cuál? Perdón, no te escuché. Televisor. Solamente televisor, muy bien. ¿Listo? Porque volvemos a lo mismo. Él es un artículo, televisor es un sustantivo y negro es un adjetivo. Entonces es el sustantivo. Y del predicado, ¿cuál es el núcleo? Está. Chicos, hubo varios que me marcaron está sobre y no, es solamente el verbo. Sobre no es un verbo. Acuérdense que los verbos son las acciones. En el caso de la oración del perro, estar y acostado, los dos son verbos, por eso se marcan los dos. Pero de resto, si hay un solo verbo, solamente marcamos el verbo, no más, ¿listo? Sobre es una preposición, no es una acción, no es un verbo, ¿listo? Sobre no es un verbo, ¿listo? Por eso solamente es el verbo que es está. Listo, bueno, vamos a seguir. Entonces acá vimos cómo se dividen las oraciones y dijimos que básicamente de las oraciones se dividen en sujeto, en predicado y que cada una tiene su núcleo. Ahora, chicos, estas oraciones simples es porque tienen un solo verbo. ¿Listo? En todas nos dimos cuenta de eso. Ahora, nos dicen que las oraciones
se pueden dividir o se clasifican de acuerdo con la intención del hablante. Entonces, yo de hablante, cuando digo una oración, pues puedo tener diferentes intenciones. La primera es enunciativa. Entonces dice que es cuando yo quiero dar una información, bien sea afirmativa o negativa. Ahí hay un ejemplo. No ha llegado aún. Si yo, por ejemplo, digo, él está saliendo de la casa. ¿Listo? Eso es una oración enunciativa. Interrogativas son aquellas que plantean una pregunta de forma directa o indirecta. ¿Estás sola? ¿Quieres salir a comer algo? ¿Listo? Interrogación. Exclamativas es cuando nosotros expresamos sentimientos, sorpresas, alegría, emoción. Bueno, ¿listo? He aprobado. O salimos a vacaciones. ¿Listo? Siempre cuando expresa una emoción. Las exhortativas también reciben el nombre de imperativas. Esperen, les pongo acá. Imperativas. ¿Listo? Las exhortativas también reciben el nombre de imperativas. O sea, las podemos reconocer con cualquiera de esos dos nombres, exhortativas o imperativas. Estas oraciones es cuando se expresa un consejo, una orden, ¿listo? Cuando digo, por favor, abre la ventana, por favor, activa la cámara, ¿listo? Es cuando yo expreso una orden o un ruego. Las desiderativas son aquellas que me expresan un deseo. Ojalá tenga suerte, me gustaría tomarme un café, ¿listo? Cuando expresan algo que yo deseo, me gustaría, ojalá, ¿listo? Expresan un deseo. Las dubitativas expresan duda o incertidumbre, es cuando no sabemos algo. Quizás el año que viene nos movemos de casa. Tal vez la próxima semana volvamos a clases, ¿listo? Entonces, siempre que nosotros desarrollemos las preguntas, tenemos que ver cuál es la intención de ese hablante, perdón, las oraciones, tenemos que ver cuál es la intención. Hola. ¿Listo? Siempre tenemos que ver cuál es la intención del hablante y con base en eso podemos clasificarlas. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, entonces, en estos 10 minuticos que nos quedan, para corroborar que sí entendieron, que todo está claro. Espérenme, les pongo acá, les voy a poner otra vez, les voy a poner una oración y lo mismo, vuelven y me la envían, dividiendo sujeto, predicado, núcleo y núcleo, ¿listo? Listo, espero sus mensajes. Sujeto, predicado, núcleo y núcleo.